¿Y si todo lo que creemos necesario para vivir fuera un error? Nos enseñaron que una ciudad necesita calles, plazas y tierra firme. Sin embargo, existen lugares donde el agua sustituye al asfalto, las barcas hacen de transporte diario y una simple marea puede cambiar por completo el paisaje. Durante siglos, comunidades de distintos rincones del planeta han construido hogares, escuelas y mercados flotando sobre ríos, lagos y mares, demostrando una capacidad de adaptación extraordinaria. En este recorrido, descubriremos pueblos que desafían nuestra idea de hogar y comprobaremos que cuando la naturaleza marca las reglas, el ser humano siempre encuentra una forma sorprendente de convivir con ella. Pueblos flotantes del Tonlé Sap, Camboya. En Tonlé Sap, la vida cotidiana no transcurre por calles como en cualquier pueblo tradicional, sino entre el agua, las redes de pesca y las embarcaciones. Muchas familias viven en casas flotantes o sobre pilotes, adaptándose a un lago que cambia de tamaño con cada estación. Cuando el nivel del agua aumenta, el paisaje parece transformarse por completo, como si todo el mundo flotara sobre un inmenso espejo. Cuando el agua retrocede, aparecen caminos de tierra, un barro extraordinariamente fértil y un nuevo ritmo de trabajo para sus habitantes. Lo más sorprendente es que este lago, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, funciona como una gigantesca despensa natural para Camboya. La pesca, los mercados flotantes y las escuelas sobre el agua reflejan la extraordinaria capacidad de adaptación y la resiliencia de sus habitantes frente a la naturaleza. En un documental 4K, Tonlé Sap no sería solo un destino, sino una auténtica lección sobre cómo convertir el agua en una forma de vida. Gambier, Benín. En Gambier, el sonido que anuncia el amanecer no es el de los automóviles, sino el suave deslizamiento de las canoas entre cientos de viviendas construidas sobre pilotes. Considerada una de las mayores ciudades lacustres de África Occidental, esta comunidad ha convertido el lago Nokwe en el auténtico centro de su existencia. Aquí los desplazamientos cotidianos,
El comercio e incluso las conversaciones entre vecinos tienen lugar sobre el agua, sorprendiendo a quienes la visitan por la naturalidad y la extraordinaria destreza con la que sus habitantes conviven con el lago. Fundada hace varios siglos por el pueblo Tofinu Gambier, conserva una organización social profundamente ligada a este entorno. Sus habitantes practican técnicas tradicionales de pesca como los acatcas recintos, formados con ramas sumergidas que favorecen la reproducción de los peces. También existen mercados flotantes donde las mercancías se transportan directamente en canoa. Un documental en 4K permite admirar la ciudad desde el aire, aunque nada sustituye la experiencia de contemplar cómo el agua se integra en cada detalle de la vida cotidiana. Makoko, Nigeria. Makoko, situada sobre la laguna de Lagos, es uno de esos lugares que obligan a mirar dos veces. Sus casas sobre pilotes forman un laberinto de madera, canales y pequeñas embarcaciones donde la vida cotidiana transcurre a un ritmo propio. Sus habitantes se desplazan en canoa, los vendedores ambulantes ofrecen sus productos desde barcas que recorren los canales y muchas familias mantienen un vínculo directo con la pesca y los oficios tradicionales de la comunidad. La mayor parte de la población desciende del pueblo Egun, una etnia con profundos vínculos históricos con las regiones lacustres de África Occidental. La arquitectura de Makoko responde al espacio disponible y a la necesidad de adaptarse al entorno acuático. Además, ha despertado el interés de arquitectos y urbanistas gracias a diversos proyectos de construcción flotante. Sin necesidad de grandes adornos, Makoko transmite una idea poderosa. Cuando la tierra escasea, el ingenio de una comunidad siempre encuentra otra forma de construir un hogar. Kampong Ayer, Brunei. Kampong Ayer en Brunei no es una simple aldea sobre el agua, sino una ciudad histórica formada por barrios conectados mediante pasarelas y embarcaciones. Allí hay viviendas, escuelas, mezquitas, comercios y servicios básicos, todo integrado en una vida cotidiana que combina tradición y comodidad moderna.
El río Brunei funciona como avenida principal y las lanchas rápidas cumplen el papel de transporte habitual. Este asentamiento ya sorprendía a viajeros europeos en el siglo XVI que lo describieron como una gran ciudad acuática. Hoy sigue siendo un símbolo cultural del país y conserva una identidad muy distinta a la de la capital en tierra firme. Lo interesante es su equilibrio. No vive atrapado en el pasado, pero tampoco renuncia a sus raíces. Kampong Ayer demuestra que la modernidad también puede navegar despacio. Islas flotantes de los Suros Lago Titicaca, Perú, Bolivia. En el lago Titicaca, a unos 3.812 metros de altitud, las islas flotantes de los Suros parecen salidas de una idea imposible. No están hechas de piedra, sino de capas de totora, una planta acuática que sirve para construir el suelo, las casas, las embarcaciones y buena parte de la artesanía local. Cada paso sobre la isla recuerda que todo allí depende del cuidado constante. Las familias Suros añaden nuevas capas de totora para mantener la firmeza de las plataformas y preservar una forma de vida transmitida durante generaciones. Aunque el turismo forma parte importante de su economía actual, la relación con el lago sigue siendo el centro de su identidad. En un documental 4K, estas islas no solo resultan visualmente únicas, también muestran cómo un recurso humilde puede sostener una cultura entera. Pueblo flotante de Cai Beo, Vietnam. En la bahía de Lang Ha, cerca de la isla de Cat Ba Cai Beo, mantiene su vida cotidiana al ritmo de las mareas. Las casas flotantes unidas entre sí por pasarelas y pequeñas embarcaciones forman una comunidad donde la pesca y la acuicultura siguen siendo el principal sustento de muchas familias. Al amanecer, los habitantes revisan las redes, las jaulas de peces y sus barcos como parte de una rutina diaria, mientras otros preparan la captura para llevarla al mercado o continúan con las labores de mantenimiento de las plataformas flotantes.
Lo más fascinante es que esta zona alberga restos arqueológicos con más de 7.000 años de antigüedad, una prueba de la antigua relación entre el ser humano y el mar. Hoy sus habitantes combinan tradición y capacidad de adaptación protegiendo un entorno de islas de piedra caliza y aguas tranquilas. En un documental 4K Caibeo transmite una belleza sencilla. La vida sobre el agua ya no parece pertenecer únicamente a una pintura, sino que cobra vida de forma auténtica ante tus propios ojos. Mercado flotante de Cai Rang, Vietnam. En el delta del Mekong, Cai Rang despierta antes que muchas ciudades. Desde primeras horas de la mañana, barcos cargados de piñas, mangos, verduras y arroz convierten el río en una avenida comercial. La vida cotidiana aquí no se entiende sin el agua. Se compra, se vende, se desayuna y se conversa entre embarcaciones con una organización que parece caótica, solo para quien llega por primera vez. Un detalle curioso es el uso de largos palos de bambú, donde los vendedores cuelgan muestras de sus productos como un cartel flotante visible desde lejos. Aunque las carreteras han ganado importancia, el mercado sigue siendo un símbolo económico y cultural del sur de Vietnam. Cai Rang demuestra que el comercio también puede tener ritmo de corriente, aroma de fruta fresca y alma comunitaria. Pueblo pesquero de Tai O, Hong Kong. Tai O ofrece una cara tranquila de Hong Kong, muy distinta al brillo de sus rascacielos. En esta aldea situada en la isla de Lantau, muchas viviendas están construidas sobre pilotes y los canales funcionan como pequeñas vías de navegación. La vida cotidiana gira en torno a la pesca, los mercados locales y el marisco seco, una tradición que todavía deja su inconfundible aroma en cada callejón. La comunidad Tanka, históricamente vinculada al mar, ha dejado aquí una identidad cultural fácil de reconocer. Tai O también es famosa por su pasta de gambas elaborada de forma artesanal y por sus templos que reflejan la estrecha conexión espiritual con el entorno costero. Es uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido para descansar.
En un documental 4K Tai-O, demuestra que Hong Kong no solo deslumbra con sus rascacielos, sino que también sorprende por la armonía con la que sus habitantes conviven con la naturaleza. Pueblo flotante de Koh Phangan, Tailandia. Koh Phangan parece desafiar todas las reglas con una belleza natural sorprendente. Situado en la bahía de Phang Nga, este pueblo fue construido sobre pilotes de madera junto a un enorme islote de piedra caliza. Sus habitantes, descendientes de pescadores malayos, han desarrollado una forma de vida completamente adaptada al mar. Las viviendas, la escuela, las pequeñas tiendas y los espacios comunitarios están unidos por pasarelas de madera. Uno de sus rasgos más singulares es el campo de fútbol flotante creado por los jóvenes del pueblo con materiales reciclados y convertido con el tiempo en un símbolo local. La pesca sigue siendo una actividad esencial, aunque el turismo regulado y bien organizado ha aportado nuevas oportunidades económicas para muchas familias. Koh Phangan inspira porque demuestra cómo una comunidad puede transformar la falta de tierra en creatividad. Entre los acantilados de piedra caliza y las aguas tranquilas, la vida parece difícil, pero también extraordinariamente dinámica. Pulau Punggin, Indonesia. En la isla de Pulau Punggin, frente a la costa de Sumbawa, la vida cotidiana transcurre con calma. Esta pequeña isla de apenas 8,5 hectáreas alberga a unos 3.500 habitantes, muchos de ellos pertenecientes a familias de pescadores. Cada nueva vivienda exige paciencia según la tradición. Las familias ganan terreno al mar colocando piedras de coral y materiales extraídos del fondo marino, de modo que la aldea ha ido creciendo como un mosaico sobre el agua. Sus estrechos callejones están llenos de niños, redes tendidas al sol y conversaciones que pasan de una casa a otra. Lo más curioso es que incluso los matrimonios influyen en el paisaje urbano. Los jóvenes suelen preparar el espacio donde levantarán su futuro hogar. La pesca, los pequeños comercios y las embarcaciones mantienen a la isla conectada con Sumbawa, de donde llegan buena parte de los suministros y servicios esenciales
En un documental 4K, Bunkin destaca porque no retrata una pobreza exótica, sino una comunidad unida, resiliente y llena de vida. Pueblos marinos de los Bajau Laut, Malasia. Alrededor de Semporna, en Sabah, los Bajau Laut han desarrollado una vida profundamente ligada al mar de Celebes. Muchas familias viven en casas de madera sobre pilotes o en embarcaciones adaptadas, moviéndose entre islas pequeñas, mercados costeros y zonas de pesca autorizadas. El día empieza revisando redes, corrientes y combustible. Aquí el horario no lo impone el reloj, sino la marea. No es una rareza exótica, sino una forma práctica de organizar la vida según el entorno. Un detalle documentado que los hizo conocidos es su habilidad para el buceo en apnea, estudiada por investigadores por su relación con generaciones de práctica marítima. Pescan con técnicas artesanales, venden parte de la captura y compran arroz, herramientas o madera en tierra firme. Su historia recuerda que vivir en el mar no significa aislarse, sino depender de una red constante de intercambio. Januabada, Papúa Nueva Guinea. Januabada se extiende sobre la bahía de Port Moresby, con casas motu levantadas sobre pilotes, pasarelas de madera y canoas que todavía forman parte del paisaje cotidiano. Aunque la capital crece alrededor, el pueblo conserva una vida comunitaria muy reconocible, pesca, pequeños comercios, reuniones familiares y una relación constante con el agua. Las viviendas no son una decoración turística, responden a un entorno costero donde la ventilación, la sombra y el acceso a la bahía importan todos los días. Su dato histórico más valioso es el comercio jiri. Durante generaciones, los motu fabricaban vasijas de barro y viajaban en grandes canoas de vela llamadas lagatoi hacia el Golfo de Papúa para intercambiarlas por sagú y troncos. Esa memoria sigue viva en celebraciones culturales, dando a Januabada una profundidad que va mucho más allá de su imagen sobre el mar.
Pueblos de la Laguna Marobo, Isla Salomón. La Laguna de Marobo, en la provincia occidental de las Islas Salomón, no es solo una zona de aguas hermosas, es un sistema vivo de arrecifes de coral, manglares, islas pequeñas y aldeas que organiza la vida diaria. Las familias se desplazan en canoas, cultivan pequeñas parcelas, pescan en aguas conocidas y construyen casas adaptadas a la humedad tropical. En muchas comunidades, la talla en madera, las canoas y los relatos familiares forman parte de una identidad transmitida durante generaciones. La laguna ocupa cientos de kilómetros cuadrados y es famosa por su gran diversidad de corales y peces. Por eso varias comunidades participan en proyectos de conservación y gestión de recursos locales. En un documental en 4K Marobo, no se entiende solo mirando el paisaje, hay que observar cómo sus habitantes conviven con la naturaleza y se adaptan a ella. Pueblos palafíticos de Nueva Venecia, Colombia. Nueva Venecia se encuentra en la Ciénaga Grande de Santa Marta, un humedal costero del Caribe, donde las calles son canales y las canoas sirven como autobús escolar, mercado móvil y transporte familiar. Las casas sobre pilotes de madera permiten vivir sobre el agua sin romper el equilibrio natural del lugar. La vida empieza muy temprano, se revisan las redes, se compran alimentos, los niños van a la escuela y los vecinos conversan de barca en barca como en la plaza de cualquier pueblo. La pesca artesanal sostiene gran parte de la economía local, mientras el conocimiento sobre corrientes, temporadas y zonas productivas pasa de padres a hijos. Su valor no está solo en lo pintoresco, sino en mostrar una adaptación profunda a la laguna. Nueva Venecia demuestra que el agua puede ser calle, sustento y memoria colectiva. Santa Cruz del Islote, Colombia. En Santa Cruz del Islote, la vida cotidiana transcurre sobre una pequeña isla del Caribe colombiano, donde cada metro cuentas. Las casas se agrupan muy cerca unas de otras. Los vecinos se conocen por el nombre
y las conversaciones cruzan las puertas abiertas con la naturalidad de quien vive en una gran familia. Aquí el mar no es paisaje de fondo, es camino, despensa, patio y calendario. Lo curioso es que este islote, situado frente al archipiélago de San Bernardo, suele citarse como uno de los lugares habitados con mayor densidad de población del mundo. Sus habitantes han aprendido a organizar el espacio con una precisión casi artesanal. La pesca, el transporte en lancha y el turismo autorizado sostienen buena parte de la economía local. En un documental 4K, Santa Cruz del Islote no impresiona por su tamaño, sino por su capacidad de convertir lo mínimo en comunidad. Pueblo sobre el agua de Bocas del Toro, Panamá. En Bocas del Toro muchas familias viven entre pasarelas de madera, casas sobre pilotes y aguas tranquilas que funcionan como calles líquidas. La rutina empieza temprano, niños que van a clase en bote, pescadores que revisan sus redes y pequeños comercios que reciben productos desde otras islas. Todo parece moverse a otro ritmo, como si el reloj hubiera aprendido a remar. Este archipiélago panameño en el Mar Caribe combina herencia afrocaribeña, comunidades indígenas y una relación muy directa con manglares, arrecifes y lagunas. Una curiosidad poco conocida es que varias viviendas tradicionales se construyen elevadas para adaptarse a las mareas y protegerse de la humedad. La vida local depende del equilibrio entre pesca artesanal, transporte marítimo y turismo regulado. Su encanto no está solo en las postales de agua turquesa, sino en esa inteligencia cotidiana que permite habitar el mar sin darle la espalda a la tierra. Barrio flotante de Belén, Perú. En Belén la vida cambia con el nivel del río. Este barrio de Iquitos en la Amazonía peruana es famoso por sus casas elevadas o flotantes, adaptadas a las crecidas estacionales. Cuando el agua sube, las canoas sustituyen a las calles. Cuando baja, aparecen caminos de tierra, mercados y pequeñas rutas vecinales.
Aquí la ciudad no se queda quieta, respira con el Amazonas. Belén es también conocido por su mercado donde llegan frutas, pescados y productos de la selva desde comunidades cercanas. Lo interesante es que sus habitantes han desarrollado una arquitectura flexible pensada para convivir con un entorno cambiante. Más que una rareza urbana, Belén muestra una forma documentada de adaptación amazónica. Observarlo obliga a mirar la ciudad de otra manera, no como algo fijo, sino como un acuerdo diario entre agua, comercio y comunidad. Comunidades ribereñas de Iquitos, Perú. Alrededor de Iquitos, muchas comunidades ribereñas viven conectadas por ríos más que por carreteras. Las embarcaciones transportan personas, alimentos, madera legalmente aprovechada, herramientas y noticias familiares. La vida cotidiana se organiza según las lluvias, las crecidas y las distancias fluviales. En estos lugares, preguntar "queda cerca" puede significar varios kilómetros en bote, así que conviene llevar paciencia y buen humor. Estas comunidades mantienen una relación profunda con la Amazonía. Cultivan en zonas adaptadas al terreno, pescan de forma artesanal y utilizan conocimientos transmitidos durante generaciones para orientarse en canales y bosques inundables. Iquitos, considerada una de las grandes ciudades del mundo sin conexión directa por carretera con el resto del país, depende históricamente del transporte fluvial y aéreo. En clave de documental 4K, estas comunidades revelan una verdad sencilla: el río no separa, comunica. Pueblos flotantes del lago Inle, Myanmar. En el lago Inle, la vida cotidiana parece avanzar sobre un espejo de agua. Las casas se levantan sobre pilotes, las barcas cruzan entre canales, y los huertos flotantes forman parcelas verdes sujetas con estacas. Los habitantes locales, especialmente del pueblo Inta, han desarrollado una forma de vida muy ligada al lago, donde pescar, cultivar y desplazarse forman parte de una misma cultura acuática.
Uno de los rasgos más conocidos es la técnica tradicional de remar con una pierna practicada por pescadores del lago para mantener las manos libres mientras trabajan. Menos visible pero igual de importante es el sistema de jardines flotantes donde se cultivan verduras sobre capas de vegetación acuática y sedimentos. Este paisaje no es solo bello, es una lección de adaptación. El lago Inle demuestra que vivir sobre el agua requiere equilibrio, memoria y una enorme precisión cotidiana. Pueblo sobre el agua de Mabul, Malasia. En la isla de Mabul, frente a la costa de Sabah, la vida cotidiana parece avanzar al ritmo de las mareas. Muchas familias viven en casas levantadas sobre pilotes de madera, conectadas por pasarelas estrechas donde los niños juegan, los vecinos conversan y las barcas funcionan como vehículo familiar. Aunque Mabul es conocida por sus arrecifes y el buceo autorizado su identidad más profunda, está en las comunidades Bajau y Suluk, tradicionalmente vinculadas al mar. Un dato curioso es que antes del auge turístico, Mabul era sobre todo una pequeña comunidad pesquera. Hoy conviven alojamientos, escuelas locales y viviendas sencillas sobre aguas poco profundas. En un documental 4K, lo más valioso no sería solo el paisaje azul, sino esa adaptación diaria a vivir con el mar sin convertirlo en decorado. Casas flotantes y comunidades del lago Dal, India. En Srinagar, las casas flotantes del lago Dal forman un mundo donde la rutina empieza sobre el agua. Las familias se desplazan en shikaras, pequeñas embarcaciones tradicionales, para ir al mercado, visitar a vecinos o transportar flores, verduras y productos artesanales. Muchas casas flotantes funcionan como alojamientos autorizados, pero también conservan una memoria doméstica muy particular, con interiores de madera tallada y terrazas abiertas al lago. Lo interesante es que estas viviendas se hicieron famosas durante la época colonial, cuando ciertos visitantes no podían comprar tierras en Cachemira y encontraron en el agua una solución elegante.
Hoy el lago Dal depende de un equilibrio delicado entre turismo, limpieza ambiental y vida local. Su encanto no está solo en dormir sobre el agua, sino en entender cómo una ciudad puede respirar desde sus canales. Pueblos flotantes del lago Loktak, India. En el lago Loktak, en el estado de Manipur, la vida cotidiana gira alrededor de unas islas vegetales llamadas Fumdis. Estas masas flotantes de plantas tierra y materia orgánica sirven como base para viviendas pequeñas, zonas de pesca y espacios de trabajo. Desde lejos parecen manchas verdes moviéndose lentamente sobre el agua, pero para muchas familias son parte de una forma de vida transmitida durante generaciones. El dato más singular es que Loktak alberga el Parque Nacional Keibul Lamjao, considerado el único parque nacional flotante del mundo. Allí la relación entre habitantes y entorno exige cuidado constante, navegar, pescar de manera regulada y adaptarse al movimiento natural del lago. Personalmente es uno de esos lugares que demuestran que la palabra tierra firme no siempre significa estabilidad. Pueblo flotante de Qua Van, Vietnam. Qua Van, en la bahía de Ha Long, nació como una comunidad pesquera protegida por montañas de piedra caliza y aguas tranquilas. Durante años, muchas familias vivieron en casas flotantes con barcas como patio, camino y herramienta de trabajo. La vida diaria estaba marcada por la pesca, el cuidado de redes, la venta de productos frescos y una relación muy cercana con el paisaje marino. Hoy parte de la población ha sido reubicada en tierra firme por programas oficiales, pero Qua Van conserva su valor cultural como antiguo pueblo flotante y punto de memoria local. Sus casas de colores, sus pequeñas embarcaciones y su escuela flotante forman una imagen difícil de olvidar. Más que una postal, es una lección sobre cómo las comunidades se adaptan cuando el turismo y la conservación cambian las reglas del lugar.
pueblos palafíticos de los Tofinu del lago Nokue, Benín. En el lago Nokue, los pueblos Tofinu viven entre casas levantadas sobre pilotes canoas estrechas y mercados que se mueven suavemente sobre el agua. Gambie, el asentamiento más conocido, suele llamarse la Venecia de África, aunque esa comparación se queda corta. Aquí, la vida cotidiana tiene su propio pulso con escuelas, tiendas, viviendas y pequeños comercios conectados por canales. La historia de estas comunidades se remonta a varios siglos y está ligada a la búsqueda de refugio en un entorno lacustre que ofrecía protección y recursos. Hoy sus habitantes combinan pesca autorizada, comercio local y turismo comunitario. Lo más fascinante es ver cómo el lago no actúa como frontera, sino como calle principal. En un documental 4K, cada canoa parecería contar una parte de esa inteligencia colectiva. Georgetown, Penang, Malaysia. Georgetown, en la isla de Penang, no flota sobre el agua, pero su historia y su crecimiento siempre han estado ligados al mar. Fundada como un importante puerto comercial a finales del siglo XIX, la vida cotidiana aquí se disfruta mejor caminando. Puestos de comida callejera, talleres familiares y fachadas históricas convierten cada calle en una pequeña lección de cultura e historia. El centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad gracias a la riqueza de su arquitectura y a la convivencia de múltiples culturas. También destacan los murales urbanos que aparecen en callejones y rincones como un saludo inesperado para quienes recorren la ciudad. Lo más valioso de Georgetown es que no parece un museo detenido en el tiempo, sino una ciudad viva, llena de energía. En un documental 4K, la mezcla de sabores, idiomas y recuerdos de este lugar resulta sencillamente irresistible.